23 años ahorrando, soñando con este momento. La cámara profesional en mis manos, envuelta en papel plateado con pequeñas estrellas doradas, el moño meticulosamente hecho. Ella rasgó el envoltorio deprisa, miró fríamente el equipo que había costado $10,000 y sin ninguna ceremonia lo arrojó al piso de la sala mientras decía: «Mamá, no puedo creer que gastaste todo ese dinero en esto. Es una porquería comparada con lo que me dio Ricardo». La cámara se hizo añicos en el piso de porcelanato. En ese instante, algo murió dentro de mí. Me levanté con calma, tomé mi bolso y dije: «Las llaves del departamento que compré para ti se quedan conmigo». Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde qué parte de México o qué país estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 52 años, y esa noche de graduación, no solo la cámara se rompió en el frío suelo. Fueron 23 años de sacrificios, de trabajo extra, de sueños pospuestos para que mi hija Jimena pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. Recuerdo como si fuera ayer cuando decidí que ella sería fotógrafa. Solo tenía 7 años. Estábamos en un paseo por el bosque de Chapultepec cuando Jimena tomó mi celular antiguo y comenzó a fotografiar pájaros. Las fotos estaban borrosas, movidas, pero había algo allí, una mirada, una sensibilidad que me hizo creer que mi hija tenía un don. Desde entonces, comencé a ahorrar. Cada mes, sin falta, separaba una cantidad para lo que llamaba el fondo de Jimena. Crié a mi hija sola. Su padre, Héctor, nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Simplemente hizo sus maletas y dijo que no había nacido para ser papá. Me quedé con una niña pequeña, el alquiler atrasado en una vecindad de la Ciudad de México y un trabajo que apenas pagaba las cuentas. Fueron años comiendo sopas instantáneas para la cena para poder guardar cada centavo posible. Jimena creció y su interés por la fotografía solo aumentó. A los 12 años dio su primera sonrisa genuina cuando le compré una cámara digital simple. Costó 3 meses de ahorros, pero valió cada centavo al ver sus ojos brillando. «Mamá, un día seré la mejor fotógrafa del mundo», decía, mientras corría por la casa registrando cada detalle. Los años pasaron y Jimena cambió. Fue en la adolescencia que conoció a Ricardo, hijo de un empresario de Monterrey muy exitoso. Comenzaron a salir cuando ella tenía 16 años. Al principio me pareció bien. Ricardo parecía un chico educado, atento, pero con el tiempo me di cuenta de cuánto la influenciaba. La ropa de Jimena se volvió más cara. Los lugares que frecuentaban eran demasiado exclusivos para nuestro nivel económico, y el brillo en sus ojos cuando hablaba de fotografía fue siendo reemplazado por conversaciones sobre viajes internacionales, carros de lujo, una vida que estaba más allá de nuestras posibilidades. «Mamá, no entiendes. Necesito conectarme con la gente correcta, ir a los lugares correctos», me decía cuando yo cuestionaba sus nuevos hábitos. La fotografía no es solo sobre talento, es sobre conexiones. Cuando Jimena cumplió 18 años, Ricardo sugirió que estudiara la carrera de comunicación y mercadotecnia, no de fotografía como siempre soñó. «Es más práctico, tiene más salidas», argumentó él, y ella estuvo de acuerdo, como si su sueño de infancia pudiera ser cambiado por algo más conveniente, más lucrativo, más aceptable a los ojos de su familia. Aún así, seguía ahorrando. Trabajando doble como gerente de una tienda departamental en el centro de la ciudad, tomando horas extras, vendiendo artesanías de Taxco los fines de semana. Todo para realizar el sueño que yo creía que todavía existía dentro de ella. En los 4 años de universidad, Jimena se alejó cada vez más. Nuestras conversaciones se volvieron prácticas, casi comerciales. Yo preguntaba sobre los estudios, ella respondía con monosílabos. Yo preguntaba sobre fotografía, ella cambiaba de tema. Fue en ese período que Ricardo le propuso matrimonio a Jimena. Un anillo carísimo, una fiesta de compromiso para 300 personas en San Pedro Garza García, y yo allí, sentada en una esquina, usando el único vestido de fiesta que tenía,
sintiéndome una extraña en la vida de mi propia hija. La graduación de Jimena sería en diciembre. En los meses anteriores, intensifiqué mis trabajos extras para poder darle el regalo que había estado guardando por tantos años. Una cámara profesional de última generación, de esas que usan los fotógrafos de renombre. Investigué exhaustivamente, leí reseñas, visité tiendas especializadas. Quería que fuera perfecta. La semana anterior a la graduación, Ricardo me buscó. Fue la primera vez que vino a mi pequeño departamento sin Jimena. Doña Sofía, vine a hablar sobre el regalo de graduación de Jimena. Ah, ya lo compré, Ricardo. Es una sorpresa. Él sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Sé que usted quiere complacerla, pero compré un departamento para nosotros. Es su regalo de graduación y también donde viviremos después de la boda. Sentí un nudo en la garganta. ¿Un departamento? Sí, en la colonia del Valle. Mi papá ayudó con el enganche. Jimena está radiante. En ese momento, debí haberme dado cuenta. Debí haber visto en sus ojos, en la forma en que hablaba, que había algo más. Que él no estaba allí para compartir una noticia, sino para establecer un territorio, para demarcar su lugar en la vida de Jimena por encima del mío. La noche de la graduación llegó. Jimena estaba deslumbrante en su vestido rojo. Después de la ceremonia, fuimos a la casa de los padres de Ricardo, donde se celebraría una fiesta familiar. Fue allí, en la amplia sala con ventanales que daban a un jardín iluminado, donde entregué mi regalo. Hija, esto es para ti. He estado ahorrando durante años. Ella tomó el paquete, sintiendo el peso, mirando a Ricardo que sonreía a su lado. Cuando rasgó el papel y vio la cámara, su rostro no demostró emoción alguna. Miró el modelo, volteó la caja y entonces vino la frase que partió mi corazón. Mamá, no puedo creer que gastaste todo ese dinero en esto. Es una porquería comparada con lo que me dio Ricardo. Y entonces, como si fuera un objeto sin valor, simplemente dejó caer la cámara. El ruido del equipo rompiéndose en el suelo hizo eco en la sala que de repente quedó en silencio. Nadie dijo nada. Los padres de Ricardo, los amigos, todos miraban sus copas, avergonzados. Y Ricardo solo sonreía, con esa misma sonrisa que no llegaba a los ojos. No grité, no lloré, no hice un escándalo. Solo me levanté, tomé mi bolso y dije, las llaves del departamento que compré para ti se quedan conmigo. Vi el rostro de Jimena palidecer, vi a Ricardo perder la sonrisa por primera vez. Pero ya estaba hecho. Salí de esa casa con la cabeza en alto, conduciendo mi viejo auto por la ciudad iluminada, mientras las lágrimas finalmente caían. El departamento era mi as bajo la manga, mi secreto. En los últimos 5 años, además de ahorrar para la cámara, había logrado juntar lo suficiente para dar el enganche para un departamento pequeño, pero bien ubicado en la colonia Roma. Iba a ser el regalo final, después de la cámara. Un lugar donde Jimena pudiera comenzar su carrera como fotógrafa, un estudio y vivienda al mismo tiempo. Había planeado todo. La sala con iluminación perfecta para las fotos, un rincón adaptado para el revelado, estantes para los equipos. Conduje hasta allí esa noche. El departamento todavía estaba vacío, oliendo a pintura fresca y posibilidades. Me senté en el suelo de lo que sería la sala y permití que el dolor finalmente me invadiera. No era solo una cámara rota, era la ruptura de una ilusión que yo había cultivado durante años. Mi celular sonó incesantemente. Jimena, Ricardo, incluso sus padres intentaron llamarme. Apagué el aparato. Necesitaba silencio, necesitaba pensar. Las horas pasaron y cuando el sol comenzó a salir, tiñendo las paredes blancas con un tono rosado, tomé mi decisión. No sería más la proveedora de mi hija. No sería más la persona que ella buscaba solo cuando necesitaba algo. Yo merecía más, e irónicamente, Jimena también. Volví a casa solo para cambiarme de ropa y seguir al trabajo. La vida continuaba, y yo tenía cuentas que pagar, ahora incluso más, con el financiamiento del departamento.
A media tarde, Jimena apareció en la tienda donde yo trabajaba. Tenía los ojos rojos, el rostro hinchado. «Mamá, necesitamos hablar». Miré el reloj. «Estoy trabajando, Jimena. Mi descanso es en media hora. No puedo esperar. Es sobre lo de anoche». Pedí permiso a mi colega y llevé a Jimena a la sala de empleados. Ella comenzó a hablar antes incluso de que yo cerrara la puerta. «Mamá, lo siento mucho por lo que pasó anoche. No debí haber reaccionado de esa manera. Es que no entiendes la presión que estoy sintiendo. Los papás de Ricardo tienen expectativas, él tiene planes para nosotros, y esa cámara costó 3 años de horas extras, Jimena». Ella desvió la mirada. «Lo sé, pero ya tengo equipo. Ricardo me dio una cámara mejor el año pasado. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. ¿Y por qué nunca me lo contaste?» Porque sabía que estabas ahorrando para darme una. No quería lastimarte. ¿Entonces preferiste tirar mi regalo al suelo frente a todos? Eso no me lastimó, imagínate. Fue un impulso. Estaba nerviosa, todo el mundo mirando, los papás de Ricardo. Respiré hondo. Siempre los papás de Ricardo, siempre Ricardo. ¿Y qué hay de ti, Jimena? ¿Qué hay de la fotógrafa que querías ser? Las cosas cambian, mamá. Crecí. La fotografía ahora es solo un hobby. Voy a trabajar en la empresa del papá de Ricardo después de que nos casemos. ¿Y el departamento en la del Valle? Ella se arregló el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niña. Es un regalo de ellos, parte del acuerdo. ¿Acuerdo? Ricardo va a asumir la filial de la empresa en Londres, y yo voy con él. El departamento es para cuando volvamos a México en las vacaciones o días festivos. Así que era eso. Mi hija no solo estaba abandonando sus sueños, sino que también estaba a punto de dejar el país, y en ningún momento había pensado en contármelo. ¿Cuándo se van? En febrero, 3 meses después de la boda. Miré a mi hija. Realmente la miré, como no lo hacía en años. Sus ojos evitaban los míos, sus manos inquietas, jugando con el asa del bolso de marca. El anillo de compromiso brillando bajo las luces fluorescentes de la sala de empleados. ¿Quién era esa mujer frente a mí? ¿Dónde estaba la niña que corría por el parque fotografiando pájaros? «Jimena, ¿qué te pasó?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo que qué me pasó? ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo cambiaste tu pasión por una vida lista, elegida por otra persona?». Ella se puso roja. «No fue así. Amo a Ricardo, tenemos planes juntos». «Los planes de él, querrás decir. ¿Por qué no puedes simplemente estar feliz por mí? ¿Por qué tienes que complicarlo todo?». «Porque te conozco, Jimena. Conozco tu corazón. Y esta persona que está frente a mí, que tira regalos al suelo y esconde planes a su propia madre, no es mi hija». Ella se levantó, la rabia reemplazando a las lágrimas. «Estás siendo dramática. Solo fue una cámara». «No, no fue solo una cámara. Fue una vida entera de sacrificios irrespetados en segundos. Y ahora es sobre elecciones, tus elecciones». «¿Y qué hay del departamento? ¿Dijiste que lo habías comprado para mí?». Me levanté también, mirándola a los ojos. «Lo compré. Pero tú ya tienes un departamento en la del Valle, ¿no es así? Un regalo muy superior al mío, al igual que la cámara de Ricardo». Ella cruzó los brazos. «Entonces, ¿qué vas a hacer con él?». «Voy a vivir en él. Voy a transformar el segundo cuarto en un estudio de fotografía y voy a aprender a fotografiar. Voy a vivir el sueño que tú abandonaste». Jimena se rió, incrédula. «¿Tú? ¿Fotógrafa?». «Mamá, apenas sabes usar el celular para tomar fotos. Pero sé lo que es la pasión, Jimena. Sé lo que es seguir un sueño incluso cuando todo y todos dicen que es imposible. Algo que tú pareces haber olvidado». Mi hija tomó su bolso, dirigiéndose a la puerta. «Estás siendo ridícula. Cuando te calmes, me llamas. Necesitamos resolver las cosas de la boda. Todavía vas a llevarme al altar, ¿verdad?». La miré, a esta extraña usando el rostro de mi hija, y sentí una tristeza profunda, pero también una determinación que no sentía hacía años. «No lo sé, Jimena.
No sé si puedo entregarte a alguien que te hizo olvidar quién eres. Ella cerró la puerta de golpe al salir, dejándome sola en la sala de empleados. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Atendí clientes, organicé estantes, cerré la caja al final del día. Pero dentro de mí, un terremoto había ocurrido, y cuando salí de la tienda esa noche, yo no era la misma mujer que había llegado por la mañana. En las 2 semanas siguientes, no tuve noticias de Jimena. No llamó, no mandó mensaje, no apareció. Una parte de mí dolía con su silencio, la madre que siempre estuvo allí, siempre disponible, siempre preocupada. Pero otra parte, una parte que estaba despertando después de décadas adormecida, sentía algo diferente, alivio. Me mudé al departamento nuevo el fin de semana. No tenía muchos muebles, solo lo esencial que logré transportar de mi antiguo alquiler. Una cama, un sofá desgastado, una mesa con 2 sillas, un refrigerador pequeño. Pero era mío, completamente mío. Por primera vez en 30 años no vivía en un lugar rentado. Por primera vez, las paredes podían ser pintadas del color que yo eligiera. Los clavos podían ser puestos donde yo quisiera. Libertad. El lunes, después del trabajo, pasé por una tienda de equipos fotográficos en la Colonia Condesa. No para comprar, solo para mirar. Me quedé horas allí, conversando con el vendedor, un señor de cabello canoso llamado Don Antonio. «¿Entonces usted quiere aprender fotografía?», preguntó, mientras me mostraba diferentes modelos de cámaras. «Sí, es un sueño antiguo que estoy retomando». No conté toda la historia, solo lo suficiente para que él entendiera que yo era una completa principiante. Don Antonio fue paciente, me explicó las diferencias entre las cámaras, mostró accesorios, habló sobre cursos básicos. Si me permite la sugerencia, comience con algo simple. La fotografía es como cualquier arte. Los equipos ayudan, pero la mirada es más importante. Salí de la tienda sin comprar nada, pero con una tarjeta para un curso de introducción a la fotografía que comenzaría la próxima semana. El costo era razonable, algo que yo podría pagar sin comprometer mucho mi presupuesto ya apretado con el financiamiento. En casa, me senté en el sofá con una taza de té y hice algo que no hacía en años. Pensé en mí. No en Sofía madre, no en Sofía empleada, sino en Sofía mujer. ¿Qué quería? ¿Qué me hacía feliz? ¿Quién era yo aparte de todos los papeles que desempeñaba? La respuesta no vino inmediatamente, pero en los días que siguieron, pequeños placeres comenzaron a surgir. La forma en que el sol entraba por la ventana de la sala a las 4 de la tarde, creando patrones en el suelo, el sonido de los pájaros en el parque cerca del departamento, donde comencé a caminar todas las mañanas antes del trabajo. El sabor del café recién hecho que yo preparaba solo para mí, sin prisa. Mi vida comenzó a tomar una nueva forma, día tras día. Trabajo, caminata, lectura, preparación para el curso de fotografía. El sábado por la tarde, estaba en el supermercado cuando me encontré con Guadalupe, madre de una amiga de infancia de Jimena. No la veía en años. «Sofía, Dios mío, ¿cuánto tiempo?», exclamó abrazándome. «¿Cómo estás? ¿Y Jimena?». «Estoy bien, Guadalupe. Me mudé recientemente. Todavía me estoy adaptando. Jimena está ocupada con los preparativos de la boda». «Ah, sí, supe que se va a casar. Mi hija recibió la invitación la semana pasada. Debes estar orgullosa». Forcé una sonrisa. Es un momento importante para ella. Guadalupe continuó hablando sobre su vida, sus hijos, preguntó sobre mi trabajo. Entonces, antes de despedirse, dijo algo que se quedó conmigo. «Te ves diferente, Sofía, más ligera, de alguna manera. Te sienta bien». Esas palabras me acompañaron el resto del día. ¿Estaba diferente? El espejo mostraba el mismo rostro, el mismo cabello castaño con algunas canas que yo no me daba el trabajo de teñir, las mismas líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero había algo en los ojos, una claridad, una determinación que no estaba allí antes. El domingo amaneció lluvioso, el tipo de día que antes yo habría pasado limpiando la casa, lavando ropa, preparando la semana.
Pero esa mañana, al despertar con el sonido de la lluvia en la ventana, decidí hacer algo diferente. Tomé mi celular y fui al balcón cubierto. Comencé a fotografiar las gotas de lluvia escurriendo por el cristal, las nubes pesadas en el cielo, la forma en que la luz gris transformaba los colores de la calle. Las fotos no eran buenas, movidas, mal encuadradas, sin foco definido, pero había algo en ellas que me gustaba, una honestidad, tal vez. La lluvia era exactamente como yo la veía, como yo la sentía. No había pretensión, no había técnica, solo el momento capturado por la lente imperfecta de mi celular. El lunes recibí un mensaje de Jimena. «Mamá, necesitamos hablar sobre la boda. ¿Puedo pasar hoy por la noche?» Respondí con un simple «sí», seguido de la nueva dirección. Pasé el día en el trabajo con una aprensión creciente. ¿Qué quería Ximena? ¿Estaría arrepentida? ¿Se habría dado cuenta del error? ¿O solo necesitaba resolver cuestiones prácticas de la boda, como había mencionado? Salí más temprano, compré algunos tamales y atole para la cena. Arreglé la sala de la mejor forma posible con los pocos muebles que tenía. A las 7 p.m. en punto sonó el timbre. Jimena estaba allí, elegante como siempre, pero con una expresión que yo no lograba descifrar. «Hola, mamá». Me abrazó brevemente, entrando en el departamento y mirando alrededor. Es acogedor. Todavía estoy organizando las cosas. Siéntate. ¿Quieres un café? ¿Té? Café está bien. Mientras preparaba las bebidas en la pequeña cocina, observaba a Jimena por el rabillo del ojo. Ella caminaba por el departamento, mirando los pocos objetos expuestos, algunos libros, un jarrón con flores que yo había comprado el día anterior, las fotos de la lluvia que yo había impreso y fijado en la pared con cinta adhesiva. «¿Tomaste estas fotos?», preguntó, acercándose a las impresiones. «Sí, con el celular. Estoy empezando a practicar antes del curso». «¿Qué curso?» «Fotografía básica. Comienza la próxima semana». Ella no dijo nada, solo asintió. Llevé el café a la pequeña mesa de la sala, junto con los tamales. Nos sentamos frente a frente. Entonces, sobre la boda. Jimena comenzó, abriendo su bolso y sacando una carpeta. «Ya confirmamos la iglesia y el banquete. La ceremonia será a las 4 p.m., seguida de la recepción en el salón del club. Necesitamos confirmar algunas cosas sobre el cortejo. Tradicionalmente, tú me llevarías hasta el altar, ya que no tengo padre, pero...» «¿Pero?» Ella dudó. «Ricardo sugirió que su papá podría llevarme. Sería una forma de honrarlo, ya que nos está ayudando tanto con todo». Sentí como si me hubieran abofeteado. «¿Quieres que el padre de Ricardo te lleve al altar, no tu propia madre que te crió sola?» «No es nada personal, mamá. Es solo tradicional, ¿sabes? La novia siendo entregada por una figura paterna». «Entiendo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Y qué más viniste a discutir?» «El vestido de la mamá de la novia. Los papás de Ricardo sugirieron que combináramos los colores, tú y su mamá. Ella va a usar azul claro, entonces pensé que tú podrías usar algo similar». «¿Y cuándo decidieron eso? ¿En qué momento fui consultada?» Jimena pareció sorprendida por mi reacción. «Mamá, son solo detalles de la boda. No pensé que te importaría». ¿No me importaría ser reemplazada en la ceremonia? ¿De ser coordinada con la madre de Ricardo como si fuéramos accesorios? Estás exagerando de nuevo. Es solo una boda». «No, Jimena, no es solo una boda. Es un ejemplo más de cómo permites que otros, Ricardo, sus padres, tomen decisiones por ti, de cómo te moldeaste para caber en la vida de ellos, olvidando quién eres, quiénes somos». Ella cerró la carpeta con fuerza. «¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una mujer adulta a punto de casarse y comenzar una nueva vida. Ya no soy esa niña que tú controlabas, que tú proyectabas tus sueños». Fue como si el tiempo se detuviera. ¿Mis sueños? ¿Crees que la fotografía era mi sueño para ti? ¿No lo era? Desde que era niña tú seguías hablando sobre cómo yo tenía talento, cómo iba a ser una gran fotógrafa. Era lo que tú querías. No, Jimena, era lo que tú querías. Yo solo apoyé, invertí, creí en ti.
Bueno, la gente cambia. Yo cambié, y si no puedes aceptar eso, tal vez sea mejor que ni siquiera vayas a la boda. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas. Miré a mi hija, a la mujer que yo había criado, amado, soñado junto a ella, y vi a una extraña mirándome de vuelta. Tal vez sí lo sea. Después de que Jimena se fue, me quedé sentada en la mesa por horas, el café enfriándose en la taza, los tamales intactos. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza como una campana rota. Tal vez sea mejor que ni siquiera vayas a la boda. Yo había criado a esa niña sola. Le había dado todo lo que podía, y un poco más. Había hecho de ella el centro de mi universo por tantos años, que había olvidado que yo misma era un planeta entero, con gravedad propia, con derecho a órbita, a luz, a existencia independiente. En las semanas siguientes me sumergí en el trabajo y en el curso de fotografía. El curso era 2 veces por semana, de 7 p.m. a 9 p.m., en un estudio pequeño en el centro de la ciudad. Éramos 12 alumnos, la mayoría más joven que yo, pero también había un señor de 60 años que se estaba redescubriendo después de la jubilación. El profesor, Carlos, tenía una forma especial de enseñar, calmo, paciente, apasionado por lo que hacía. Fotografiar no es solo registrar lo que se ve, decía, es registrar lo que se siente al ver. Esa frase me tocó profundamente. ¿Qué sentía yo al ver el mundo? Por tanto tiempo había mirado todo a través de las lentes de la maternidad, del sacrificio, de la abnegación. Ahora, con una cámara en las manos, una simple compacta que logré comprar usada, estaba aprendiendo a mirar de nuevo, como si fuera la primera vez. En la tercera semana de curso, hicimos nuestra primera salida fotográfica. Fuimos al Jardín Botánico de Culiacán, cada uno con su cámara, listos para capturar la naturaleza. Mientras los otros alumnos fotografiaban flores, árboles, el cielo, me encontré atraída por algo diferente: las personas. Visitantes caminando por los jardines, parejas de la mano, niños corriendo, ancianos sentados en los bancos. Había historias allí, vidas enteras contenidas en un instante, en una expresión, en un gesto. Interesante tu elección de tema, dijo Carlos, acercándose por detrás de mí mientras yo fotografiaba a una madre ayudando a su hija pequeña a oler una flor. La mayoría de los principiantes evita fotografiar personas. Es más difícil, más íntimo. Creo que estoy buscando historias, respondí sin quitar los ojos del visor. ¿Y estás encontrando? Bajé la cámara, mirando a las personas a mi alrededor. Estoy aprendiendo a ver las mías propias. Carlos sonrió, como si entendiera algo que yo misma todavía estaba descubriendo. A veces, necesitamos mirar hacia afuera para comprender lo que está dentro. Esa noche, en casa, revisé las fotos en la computadora. No eran técnicamente perfectas, algunas estaban movidas, otras con problemas de exposición o foco, pero había algo en ellas, una honestidad, una emoción que me hacía querer continuar. Una foto en particular me llamó la atención. Una señora anciana sentada en un banco, mirando al horizonte con una expresión serena. Sus ojos reflejaban el atardecer, creando una luz dorada que contrastaba con las arrugas profundas en su rostro. Había paz allí, una aceptación tranquila del paso del tiempo. Imprimí la foto y la puse en la pared, junto con las de la lluvia. Mi pequeña galería estaba creciendo, al igual que yo. La boda de Jimena sería en diciembre, un mes antes de la graduación de mi curso de fotografía. No habíamos hablado desde aquella noche en mi departamento. La invitación formal llegó por correo, dirigida a Sra. Sofía Silva y acompañante. Impersonal, formal, como si yo fuera solo una conocida más, no la madre de la novia. Por un momento, pensé en llamar a Jimena, en intentar reconstruir nuestra relación antes de la boda, pero algo me detuvo. No era orgullo ni rabia. Era la comprensión de que algunas distancias necesitan ser respetadas, de que algunos puentes solo pueden ser reconstruidos cuando ambos lados reconocen la necesidad de la travesía. Un domingo de noviembre,
Estaba en el parque cerca de mi departamento, practicando con mi cámara, cuando vi una figura familiar caminando en dirección opuesta. Era Ricardo. Él no me vio inmediatamente. Estaba ocupado mirando el celular mientras caminaba. Por un momento, consideré esconderme detrás de un árbol, evitar el encuentro. Pero entonces pensé, ¿por qué? Yo no había hecho nada malo. Ricardo, llamé cuando pasó a mi lado. Él levantó la mirada del celular, sorprendido. ¿Doña Sofía? Solo Sofía, por favor. Pareció incómodo, mirando la cámara en mis manos y luego mi rostro. ¿Qué hace aquí? Fotografiando. ¿Y tú? Solo caminando. El departamento de mis papás está cerca. Un silencio incómodo se estableció entre nosotros. Él miró el reloj, claramente queriendo terminar el encuentro. ¿Cómo está Jimena?, pregunté, finalmente. Bien, ocupada con los preparativos de la boda. Me imagino. Ricardo se enderezó, asumiendo esa expresión condescendiente que yo conocía bien. Mira, doña Sofía, Jimena está realmente triste con esta situación. Ella quería que usted participara en la boda. A su manera. Es su boda, sí, pero yo soy su madre. La madre que nunca la trató como un accesorio, que nunca la hizo sentir menos por no haber nacido en cuna de oro. Ricardo entrecerró los ojos. Nadie está haciendo sentir menos a Jimena. Por el contrario, le estamos dando oportunidades que usted nunca podría dar. ¿Cómo cuál? ¿La oportunidad de olvidar quién es? ¿De abandonar sus sueños? ¿De volverse una esposa trofeo en Londres? Está siendo injusta. Jimena está feliz con sus elecciones. ¿Son realmente sus elecciones, Ricardo? ¿O son las tuyas, envueltas en papel bonito para que parezcan regalos? Él se arregló el reloj en la muñeca, un gesto nervioso que yo nunca había notado antes. Jimena es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, lo es. Y espero sinceramente que un día ella se acuerde de eso. Ricardo dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran una amenaza física. Mira, yo no vine aquí a discutir. Solo quería decir que, a pesar de todo, su lugar en la ceremonia sigue reservado. Jimena querría que usted reconsiderara. ¿Reconsiderara qué? ¿Ser reemplazada por tu padre en la entrada? ¿Usar la ropa que ustedes eligieron para mí? ¿Sonreír y fingir que todo está bien mientras ustedes borran quién es realmente mi hija? Está distorsionando todo. No, Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y sabes qué más veo? Veo un hombre inseguro que solo se siente poderoso controlando a los demás. Veo a alguien que ve a las personas como extensiones de sí mismo, no como seres independientes con sueños propios. Ricardo negó con la cabeza, una sonrisa forzada en los labios. Usted está amargada porque Jimena eligió una vida diferente a la que usted planeó para ella. Es comprensible, pero no es saludable. No, Ricardo. Estoy triste porque mi hija desistió de sí misma para convertirse en lo que tú quieres que ella sea. Pero estoy aprendiendo a aceptar que esa fue su elección. Y ahora estoy haciendo la mía. Levanté la cámara, encuadrando su rostro sorprendido en el visor, y tomé una foto. El clic de la cámara pareció romper algo entre nosotros, una última ilusión de civilidad tal vez. ¿Qué está haciendo?, preguntó, irritado. Capturando la verdad. Bajé la cámara, mirándolo directamente a los ojos. Dile a Jimena que la amo, más de lo que ella jamás comprenderá, y que estaré aquí cuando... y si ella decida acordarse de quién es realmente. Di la espalda y caminé en dirección opuesta, sintiendo el peso de la cámara en mis manos como un ancla, algo que me mantenía conectada al presente, a la realidad, a mí misma. Esa noche, examiné la foto que había tomado de Ricardo. Su expresión era una mezcla de sorpresa e irritación, pero había algo más allí, algo que solo percibí al estudiar la imagen con cuidado: miedo. Miedo de perder el control, miedo de ser expuesto, miedo de que su influencia sobre Jimena no fuera tan absoluta como a él le gustaría. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jimena. Ricardo me contó que se encontraron. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. No respondí.
No había nada que decir que no se hubiera dicho ya. En su lugar, me dediqué aún más al curso de fotografía y a mi trabajo. El gerente de la tienda me ofreció un ascenso, supervisora del departamento de electrónica. El sueldo era mejor, las responsabilidades mayores. Acepté sin dudar. Lo mereces, Sofía, dijo al darme la noticia. Tu trabajo ha sido excepcional en los últimos meses. Hay un enfoque, una determinación que no veía antes. Agradecí, sintiendo un calor en el pecho que no sentía hacía mucho tiempo. El calor del reconocimiento, de la validación por algo que yo había conquistado, no por alguien que yo había criado. Noviembre pasó rápidamente. El curso de fotografía se intensificó a medida que nos acercábamos al proyecto final. Cada alumno debería presentar una serie de 10 fotografías bajo un tema elegido. Muchos optaron por paisajes, naturaleza, arquitectura, temas seguros, predecibles. Yo elegí algo diferente: mujeres en transición. La idea era fotografiar a mujeres en momentos de cambio en sus vidas, una joven saliendo de casa por primera vez, una ejecutiva que había renunciado para abrir su propio negocio, una señora recién viuda aprendiendo a vivir sola, una madre cuyo último hijo se había ido a la universidad dejando el nido vacío. Historias de adaptación, de reinvención, de valentía. Carlos, nuestro profesor, se mostró entusiasmado con el concepto. Es ambicioso, dijo, pero tiene potencial para ser muy poderoso. ¿Cómo encontrarás a estas mujeres? A algunas ya las encontré en el parque, otras son conocidas del trabajo, y una soy yo. Él sonrió. El autorretrato es uno de los ejercicios más difíciles en fotografía. Estaremos viendo no solo lo que fotografías, sino cómo te ves a ti misma. Estoy lista para eso ahora. Las semanas siguientes fueron de intensa preparación. Me puse en contacto con las mujeres que había elegido, expliqué el proyecto, agendé sesiones de fotos. Algunas eran en el parque, otras en sus casas o lugares de trabajo. Cada sesión era un descubrimiento, no solo de técnicas fotográficas, sino de historias humanas, de conexiones, de comprensión. La última foto de la serie sería mi autorretrato. La planeé cuidadosamente. Sería en el balcón de mi departamento, al atardecer, con la luz anaranjada creando un contraste con el azul oscureciéndose en el cielo. Vestiría de blanco, no por pureza o inocencia, sino como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con colores nuevos. El día de la boda de Jimena llegó una semana antes de mi presentación final en el curso de fotografía. Era un sábado soleado de diciembre, el tipo de día perfecto para comienzos. Me desperté temprano, tomé mi café en el balcón, observando la ciudad despertar lentamente. La invitación estaba sobre la mesa, las letras doradas reflejando la luz del sol. Jimena Silva y Ricardo Méndez tienen el honor de invitar. Tomé el teléfono varias veces a lo largo de la mañana, ensayando mentalmente lo que diría si llamara a Jimena. Voy para allá. Necesito verte. No puedo dejar que hagas esto. Pero cada vez ponía el teléfono de vuelta sin hacer la llamada. Esta no era mi historia para cambiar, era la de ella. A las 2 de la tarde, cuando imaginé que Jimena estaría preparándose para la boda, rodeada de maquilladores, estilistas, damas de honor, sentí un dolor agudo en el pecho. No estaría allí para verla vestirse de blanco, para ajustarle el velo, para sostener sus manos temblorosas y decirle que todo estaría bien. En su lugar, me puse mis jeans y una blusa cómoda, tomé mi cámara y salí. No tenía destino en mente, solo la necesidad de movimiento, de aire, de espacio. Caminé hasta llegar al río Culiacán que cruzaba la ciudad. Me senté en la orilla y comencé a fotografiar el agua fluyendo, incansable, siempre en movimiento, siempre la misma y siempre diferente. A las 4 de la tarde, la hora marcada para el inicio de la ceremonia, me permití un momento de debilidad. Lloré. Lloré por la niña que había criado, por la mujer en que se había convertido, por la relación que habíamos perdido. Lloré por todas las elecciones, las de ella, las mías, que nos trajeron a este momento. Y entonces sequé las lágrimas, respiré hondo y continué fotografiando.
El sol comenzaba a ponerse cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de atender. Hola, Sofía. Aquí es Guadalupe, la mamá de Luisa, amiga de infancia de Jimena. ¿Guadalupe? ¿Pasó algo? Yo... No sé bien cómo decir esto, pero pensé que debías saberlo. Estoy en la boda de Jimena, o mejor dicho, en lo que debería ser la boda. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Jimena no apareció. La ceremonia estaba marcada para las 4. Todo el mundo esperando en la iglesia de Monterrey, Ricardo en el altar, y nada de la novia. Después de casi 1 hora de retraso, el padre de Ricardo recibió una llamada. Ella no viene, canceló todo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Cómo que canceló? ¿Dónde está? ¿Está bien? Nadie sabe. Lo único que dijo en la llamada fue que no podía hacer eso, que necesitaba encontrar su propio camino. Todos están en shock. Los padres de Ricardo están furiosos. Pensé que debías saberlo, que tal vez ella se ponga en contacto contigo. Gracias por avisarme, Guadalupe. Por favor, si sabes de algo más... Claro, te llamo enseguida. Cuídate, Sofía. Colgué el teléfono, aturdida. Jimena había desistido de la boda. En el último momento posible, había dicho no. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaría? Y lo más importante, ¿por qué? Intenté llamar a su celular, pero caía directo al buzón de voz. Mandé mensajes, sin respuesta. La preocupación crecía en mi pecho como una ola, amenazando con arrastrarme. ¿Y si estaba en peligro? ¿Y si había hecho algo impensable? Decidí volver a casa y esperar. Si Jimena quisiera ponerse en contacto, sabría dónde encontrarme. En el camino, paré en una tienda de conveniencia para comprar algo de comer. Solo entonces me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. La caja estaba sintonizada en un canal de noticias local. Novia desaparece el día de la boda. Jimena Silva, de 24 años, debería casarse hoy con el empresario Ricardo Méndez, pero no compareció a la ceremonia. Según testigos, la novia dejó una carta cancelando la boda y se marchó sin dejar rastro. La familia Méndez aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la cancelación. Mi nombre en el noticiero, la boda de mi hija transformada en noticia sensacionalista. Pagué rápidamente y salí de la tienda, sintiendo las miradas de los otros clientes que habían reconocido el apellido. En casa, encendí la televisión para seguir cualquier noticia que pudiera surgir sobre Jimena. Los reportajes eran vagos, repetitivos, más especulación que información concreta. Aparentemente, Jimena había dejado una carta para Ricardo y desaparecido. Nadie sabía el contenido exacto de la carta, solo que cancelaba la boda. Las horas pasaron lentamente. Intenté leer, intenté editar algunas fotos, intenté distraerme de alguna manera, pero mi mente estaba fija en Jimena. ¿Dónde estaría? ¿Con quién? ¿Cómo se estaría sintiendo? A las 11 p.m., cuando ya consideraba llamar a la policía, sonó el timbre. Corrí a la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Abrí sin siquiera preguntar quién era. Jimena estaba allí, todavía usando el vestido de novia, ahora arrugado y con la basta sucia. El cabello, que imagino que debió haber estado impecablemente arreglado más temprano, estaba suelto y despeinado. El maquillaje se había corrido, dejando rastros negros de rímel en las mejillas. Pero sus ojos estaban claros, vivos, determinados. «Mamá», dijo, la voz embargada pero firme. No pude hacer eso. Abrí los brazos y ella cayó en ellos, como cuando era pequeña y se había lastimado en el parque. Entramos, cerré la puerta, dejando el mundo afuera con sus juicios, sus expectativas, sus presiones. La llevé al baño, la ayudé a quitarse el vestido, preparé un baño caliente. Como en los viejos tiempos, cuando era demasiado pequeña para lavarse sola, le puse champú en el cabello, enjuagué con cuidado, la envolví en una toalla grande. Le presté un pijama mío, demasiado grande para ella, y preparamos un té. Nos sentamos en el pequeño sofá de la sala, tazas humeantes en las manos. El silencio entre nosotros, no más pesado, sino expectante,
listo para ser llenado cuando estuviéramos listas. Yo estaba lista, Jimena comenzó, mirando el té como si pudiera leer el futuro en él. Vestido, cabello, maquillaje, todo perfecto. Las damas de honor estaban conmigo en la habitación del hotel, todas animadas, tomando fotos, bebiendo champaña. Faltaba media hora para ir a la iglesia. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Pedí quedarme sola por unos minutos. Necesitaba un momento de calma antes de que todo comenzara. Ellas salieron y yo me quedé allí mirando mi reflejo en el espejo. El vestido era hermoso, carísimo, claro, elegido por la mamá de Ricardo. El velo había sido usado por ella en su propia boda. Los aretes eran un regalo de él, diamantes verdaderos. Otro sorbo de té, otra pausa. Y entonces pensé en ti. Pensé en la cámara que tiré al suelo, en el departamento que rechacé, en las elecciones que hice para complacer a Ricardo y a su familia. Miré a esa novia en el espejo y no me reconocí, mamá. No era yo. Era una versión de mí que había sido moldeada, esculpida, pulida para caber en una vida que no elegí. Lágrimas comenzaron a escurrir nuevamente por su rostro. Tomé un papel y un bolígrafo del escritorio del hotel y le escribí a Ricardo. Le dije que no podía casarme con él, que necesitaba encontrar mi propio camino, que lo sentía mucho, pero que sería peor para todos si seguía adelante con algo que en el fondo sabía que estaba mal. ¿Y entonces? Salí por la puerta trasera del hotel. No tenía plan, no tenía destino, solo sabía que no podía ir a la iglesia. Caminé por horas, pensando, llorando, tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. ¿Y por qué viniste aquí? Ella levantó los ojos, finalmente mirándome. Porque siempre has sido mi refugio, mamá. Incluso cuando peleé contigo, incluso cuando te lastimé. En el fondo, yo sabía que eras la única persona que me amaba por lo que soy, no por lo que podría ser o debería ser. Puse mi taza en la mesa y sostuve sus manos. Siempre voy a amarte, Ximena. No importa lo que pase, no importa las elecciones que hagas, pero tienen que ser tus elecciones, no las de otra persona. Lo sé ahora. Ella apretó mis manos. Y sé que tengo un largo camino por delante. Ricardo no va a aceptar esto fácilmente. Sus padres, menos aún. Va a haber consecuencias. ¿Y estás preparada para enfrentarlas? Una pequeña sonrisa surgió en sus labios, la primera desde que llegó. No, pero voy a enfrentarlas de todas formas. Porque por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo que es correcto para mí. Esa noche, Ximena durmió en mi cama, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Me quedé despierta por horas, mirándola, a la mujer que yo había criado, que se había perdido y que ahora, tal vez, comenzaba a encontrarse nuevamente. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la boda cancelada se transformó en un pequeño escándalo local, especialmente en los círculos sociales de los Méndez. Ricardo intentó contactarla varias veces, primero con mensajes implorando que Ximena reconsiderara, luego con amenazas veladas sobre dinero gastado, compromisos rotos, reputaciones arruinadas. ¿Qué vas a responder?, pregunté a Ximena cuando me mostró los mensajes. Nada. Ella apagó el celular y lo guardó en el cajón. Necesito distancia para pensar con claridad. Cuando esté lista, hablaré con él personalmente. Le debo eso a Ricardo, pero primero necesito entender lo que quiero decir. Ximena pasó la semana en mi departamento, durmiendo en el pequeño sofá que ella insistió en usar para dejarme a mí la cama. Durante el día, mientras yo trabajaba, ella se quedaba en casa, leyendo los libros de fotografía que yo había comprado para el curso, explorando el barrio, cocinando simples comidas que estaban listas cuando yo llegaba, pequeños gestos de una hija tratando de reconectarse con la madre. Por la noche conversábamos, horas de conversaciones honestas, difíciles, necesarias. Ella me contó cómo, poco a poco, había permitido que Ricardo y su familia redefinieran quién era ella,
Cómo el deseo de pertenecer a ese mundo de privilegios y conexiones había opacado sus propios sueños. No fue solo por dinero o estatus, explicó. Fue por seguridad también. Ricardo sabía exactamente lo que quería. Tenía un plan claro para el futuro. Era fácil simplemente seguir ese plan, dejar que él tomara las decisiones. Es más fácil seguir que liderar, concordé. Más seguro seguir un camino ya trazado que abrir el tuyo propio. Como hiciste tú, dijo mirando las fotos en la pared, como estás haciendo ahora. Sonreí. Nunca es tarde para volver a empezar. El viernes, 3 días antes de mi presentación final en el curso de fotografía, Jimena me acompañó al parque donde yo tomaría las últimas fotos para mi serie. Había quedado con una de las mujeres que estaba fotografiando, Andrea, una maestra de 45 años que, después del divorcio, había decidido viajar sola por primera vez a Guanajuato. ¿Puedo ayudar de alguna forma?, Jimena preguntó mientras caminábamos. Puedes observar, si quieres. Encontramos a Andrea cerca del lago, cargando una pequeña mochila de senderismo, el símbolo que elegimos para representar su nueva libertad e independencia. Presenté a Jimena, expliqué que me estaba acompañando para aprender. ¿Tú también eres fotógrafa?, Andrea preguntó a Jimena. Hubo una vacilación casi imperceptible antes de que ella respondiera. Estoy redescubriendo la fotografía, en realidad. La sesión duró cerca de 1 hora. Orienté a Andrea en diferentes posiciones, usando el lago como fondo, luego algunos árboles, explorando diferentes ángulos de luz. Jimena observaba atentamente, ocasionalmente haciendo sugerencias tímidas que, para mi sorpresa, eran bastante perspicaces. ¿Y si ella mirara al horizonte, en lugar de a la cámara?, sugirió en determinado momento. Como si estuviera mirando a su futuro. La sugerencia funcionó perfectamente, resultando en una de las mejores fotos de la sesión. En el camino de vuelta, Jimena estaba inusualmente silenciosa. ¿Qué pasa?, pregunté. Recordé cuánto amaba esto. La sensación de capturar un momento, de contar una historia sin palabras. Ella me miró. Tú tenías razón. Yo realmente quería ser fotógrafa. No era un sueño que proyectaste en mí. Lo sé. ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo tenías tanta certeza? Porque te veía, Ximena. Veía cómo tus ojos brillaban cuando hablabas sobre fotografía, cómo pasabas horas ajustando una única imagen hasta que quedaba perfecta. Eso no era algo que yo pudiera forzar en ti, incluso si quisiera. Ella asintió lentamente. Perdí tanto tiempo, mamá, tantos años. No pienses así. Ninguna experiencia se pierde si aprendes de ella. Y tú eres joven todavía. Tienes toda una vida por delante. Al llegar a casa, Jimena fue directo a mi pequeño escritorio, donde yo había montado un rincón para edición de fotos. Se sentó frente a la computadora y pidió ver mi trabajo del curso. Pasé las siguientes 2 horas mostrándole las fotos que había tomado, explicándole mi proceso, compartiendo lo que había aprendido. «Eres buena en esto, mamá», dijo, después de examinar cuidadosamente cada imagen. «Tienes una mirada honesta, directa. Tus fotos cuentan historias verdaderas. Es lo que estoy tratando de hacer. ¿Puedo ver tu autorretrato? ¿El que planeas usar para la serie?», dudé. Todavía no lo tomé. Está planeado para mañana, al atardecer. ¿Puedo ayudarte? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Ayudar cómo? Puedo tomar la foto para ti, o podemos configurar la cámara con temporizador. Quiero participar en esto, si me dejas. Había algo en su voz, una humildad, una apertura que no escuchaba hacía años. Claro que puedes. De hecho, sería perfecto. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café fresco y hot cakes. Jimena estaba en la cocina, usando mi delantal descolorido, moviéndose con una familiaridad que me hizo recordar cuando era adolescente y se encargaba de la preparación del desayuno los fines de semana. «Buenos días», dijo, sonriendo. Pensé que podíamos tener un desayuno decente antes del gran día. ¿Gran día? Tu autorretrato. Y también tomé una decisión. Me senté a la mesa mientras ella servía los hot cakes y el café. ¿Qué decisión?
Voy a hablar con Ricardo hoy, personalmente. Se lo debo. ¿Estás segura de que estás lista? Ella asintió. Necesito cerrar este capítulo apropiadamente antes de comenzar el próximo. Y también... Ella dudó, tomando un sorbo de café. Necesito devolver el anillo. Y recoger algunas cosas mías que dejé en su departamento. ¿Quieres que vaya contigo? No, gracias, es algo que necesito hacer sola. Ella sonrió nuevamente, una sonrisa determinada, adulta. Pero volveré a tiempo para tu autorretrato. Lo prometo. Después del café, Jimena salió y yo fui al trabajo. Fue un día ajetreado en la tienda, lo que fue bueno. Mantuvo mi mente ocupada, impidiéndome preocuparme excesivamente por Jimena y su encuentro con Ricardo. A las 4 de la tarde, cuando mi turno terminó, volví a casa sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. El atardecer sería a las 6:30 p.m., lo que nos daría tiempo suficiente para preparar todo para el autorretrato. Pero al entrar en el departamento, lo encontré vacío. Jimena aún no había vuelto. Intenté no preocuparme. El encuentro con Ricardo probablemente había sido difícil, emocional. Tal vez ella necesitaba un tiempo sola después. O tal vez el tráfico estaba pesado. Había 1000 explicaciones razonables. A las 5:30 p.m., con el sol ya comenzando a descender en el horizonte, mi preocupación se transformó en ansiedad real. Llamé al celular de Jimena, pero caía directo al buzón de voz. Mandé mensajes que no fueron entregados. A las 6 p.m., con el cielo ya comenzando a teñirse de naranja, decidí que no podría esperar más. Preparé el equipo en el balcón, ajusté la cámara en el trípode, configuré el temporizador. No sería lo mismo sin Jimena, pero el autorretrato necesitaba ser tomado hoy, con esta luz específica, para completar mi serie. Me puse la blusa blanca que había separado, me posicioné en el balcón, de espaldas al atardecer, permitiendo que la luz anaranjada creara un halo a mi alrededor. Ajusté el temporizador para 10 segundos y apreté el botón. El flash se disparó, capturándome en ese momento preciso, sola, de pie contra el atardecer, el rostro serio pero sereno, los ojos mirando directamente a la lente, sin esconder nada. Era una imagen honesta, sin artificios, sin pretensión. Yo, como soy, enfrentando el mundo con la misma luz que me iluminaba por la espalda. Tomé algunas fotos más, experimentando diferentes expresiones, posiciones, ángulos. Cuando terminé, el sol ya se había puesto casi completamente, dejando solo una línea dorada en el horizonte. Fue entonces cuando oí la llave en la puerta. Jimena entró, cargando una caja de cartón y una cámara. «Disculpa la tardanza», dijo, poniendo la caja en el suelo. El encuentro con Ricardo fue intenso, y después necesitaba hacer una parada. Miré la cámara en sus manos. Era idéntica a la que ella había tirado al suelo la noche de la graduación. «¿Qué es esto?» Ella me extendió la cámara. «Es para ti. Sé que no va a reemplazar años de ahorros, pero es un comienzo. Usé el dinero que tenía guardado para la luna de miel». Tomé la cámara, sintiendo su peso familiar, el mismo modelo que yo había investigado exhaustivamente antes de comprar para Jimena. «No tenías que hacer esto». Sí tenía. Es una disculpa, un nuevo comienzo, un símbolo. Ella se acercó, mirando el equipo montado en el balcón. «¿Lograste hacer tu autorretrato?» «Sí, pero no es lo mismo sin ti. Vamos a ver cómo quedó». Juntas, revisamos las fotos en la pantalla de la cámara. Jimena estudió cada una con atención, su mirada profesional todavía afilada, a pesar de los años de distanciamiento de la fotografía. «Esta», dijo, deteniéndose en una de las imágenes. «Esta captura perfectamente lo que estás tratando de transmitir. La transición, la fuerza, la aceptación». Miré la foto que ella indicaba. Era una de las primeras que yo había tomado. Yo de perfil, mirando al horizonte, mitad del rostro iluminada por el sol poniente, mitad ya en la sombra. Una metáfora visual del pasado y del futuro, de la pérdida y del nuevo comienzo. «¿Tú crees?» «Estoy segura». Ella sonrió. «Confía en mí.
Todavía entiendo un poco de fotografía. En ese momento, mirando a mi hija, la mujer que yo había criado, que se había perdido y que ahora estaba comenzando a encontrarse nuevamente, sentí una ola de orgullo y esperanza que no sentía hacía años. ¿Y cómo te fue con Ricardo?, pregunté finalmente. Su sonrisa vaciló un poco. Difícil. Él osciló entre rogarme que volviera y acusarme de arruinar su vida. Lloró, gritó, amenazó, prometió cambiar. Fue agotador. ¿Y tú? Me mantuve firme. Devolví el anillo, recogí mis cosas, dije lo que necesitaba decir, que siento mucho haberlo lastimado, pero que no puedo vivir la vida que él planeó para mí, que necesito descubrir quién soy antes de poder estar con alguien. ¿Él entendió? Creo que no, no realmente, pero eso ya no es mi responsabilidad. Ella hizo una pausa, mirando la caja que había traído. Traje algunas cosas del departamento, fotos antiguas, mi diploma y esto. Abrió la caja y sacó un objeto envuelto en papel marrón. Al desenvolverlo, reveló los restos de la cámara rota, el cuerpo agrietado, la lente destrozada, los componentes internos expuestos. ¿Por qué guardaste esto? Ricardo quería tirarla, pero no lo dejé. La guardé en una caja en el armario. Creo que, de alguna forma, era un recordatorio de lo que yo había hecho, de lo que me había convertido. Y ahora es un recordatorio de lo que nunca más quiero ser. Ella puso los restos de la cámara sobre la mesa. Mamá, de verdad lo siento. Por todo. Por lo que hice esa noche, por cómo te traté, por haber desperdiciado tu sacrificio. No fue desperdiciado, dije, tocando su rostro. Me trajo hasta aquí, nos trajo hasta este momento, y este momento lo vale todo. Ximena se acercó y me abrazó, un abrazo fuerte, genuino, como hacía años no compartíamos. Nos quedamos así por un largo tiempo, como si intentáramos recuperar todos los abrazos perdidos en los años de distanciamiento. Cuando nos separamos, noté que el cielo ya estaba completamente oscuro. La noche había caído mientras estábamos perdidas en ese momento de reconexión. «Tengo hambre», dijo Ximena, rompiendo el silencio emocional. «¿Podemos pedir algo para cenar?» Sonreí, agradecida por la ligereza después de la intensidad. «¿Tacos al pastor?» «Con piña y mucha salsa, como en los viejos tiempos». Mientras esperábamos los tacos llegar, Ximena examinó más atentamente mi cámara nueva. Sus dedos se movían con familiaridad por el equipo, ajustando configuraciones, probando funciones. «Es realmente un buen modelo», comentó. «Vas a lograr hacer cosas increíbles con ella». «Nosotras vamos», corregí. «Estoy pensando, después de que termine el curso, tal vez podamos hacer algo juntas, un proyecto conjunto». Sus ojos se iluminaron con un brillo que yo no veía hacía mucho tiempo. «¿En serio? ¿Qué tipo de proyecto?» «No lo sé todavía». «Algo significativo, que cuente historias que importan». «Me gusta esa idea», dijo, bajando la cámara. «Pero primero necesito reaprender todo. Hace tanto tiempo que no toco una cámara profesional. Es como andar en bicicleta, nunca lo olvidas realmente». El timbre sonó. Nuestros tacos habían llegado. Comimos en la pequeña mesa de la sala, conversando sobre fotografía, sobre el curso, sobre los planes para el futuro, el mío, el de ella, el nuestro. Era una conversación sin presión, sin expectativas, solo dos mujeres adultas explorando posibilidades. «¿Dónde vas a quedarte ahora?», pregunté finalmente, abordando el asunto práctico que flotaba entre nosotros. Ximena dudó, limpiándose las manos en la servilleta. «No sé todavía. Tengo algunos ahorros. Puedo alquilar algo pequeño temporalmente mientras decido qué hacer». «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», ofrecí. «Es pequeño, pero podemos ajustarnos». «¿Estás segura? No quiero ser una carga». «Absoluta. De hecho, me detuve considerando lo que estaba a punto de sugerir. En realidad, estaba pensando en algo más permanente». «¿Cómo así?» «El departamento tiene 2 cuartos. Estoy usando el segundo como oficina»,
estudio improvisado, pero podemos reorganizar. Puedes quedarte aquí, no temporalmente, sino como tu casa. Podemos dividir los gastos, el espacio, transformar el departamento en algo que funcione para nosotras dos. Jimena miró alrededor, como si visualizara la posibilidad. ¿Realmente te gustaría eso? ¿Tenerme aquí? Me gustaría, pero solo si tú quieres. Sé que necesitas espacio para redescubrirte, y eso puede significar distancia de mí también. Ella negó con la cabeza. No, creo que es exactamente lo que necesito ahora. Un nuevo comienzo, pero con raíces, con conexión. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Sería bueno estar en casa de nuevo, mamá. Algo cálido se expandió en mi pecho. No era solo alivio o felicidad, era esperanza. Esperanza de que el futuro pudiera ser diferente al pasado, de que pudiéramos construir una nueva relación basada no en dependencia o expectativas, sino en respeto mutuo y amor genuino. Entonces está decidido, dije, apretando su mano. Mañana empezamos a reorganizar. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Además de preparar mi presentación final para el curso, Jimena y yo trabajamos en la reorganización del departamento. Movimos muebles, improvisamos separaciones, transformamos el segundo cuarto en un espacio que pudiera funcionar como habitación para ella y área de trabajo para ambas. La noche de la presentación llegó rápidamente. Estaba nerviosa, más de lo que esperaba. No era solo un proyecto de curso, era la culminación de una jornada personal, un testimonio público de mi transformación. «Estás hermosa», dijo Jimena mientras me vestía para la presentación. Había elegido un vestido simple, en el mismo color blanco del autorretrato. «Pareces más joven, ¿sabías?» «Es el estrés», bromeé, tratando de enmascarar el nerviosismo. «No, es felicidad, es propósito». Ella ajustó el cuello de mi vestido. «Vamos, lo vas a hacer increíble». Llegamos al estudio donde se impartía el curso y encontramos el espacio transformado. Las paredes ahora exhibían las fotografías de cada alumno, organizadas en series bajo sus temas elegidos. Mi serie Mujeres en Transición ocupaba una pared lateral, 10 fotografías en blanco y negro, culminando con mi autorretrato en el centro. Carlos, nuestro profesor, reunió a todos los alumnos e invitados en un semicírculo. Cada alumno presentaría su serie, explicando el concepto, el proceso, las elecciones artísticas. Yo sería la tercera en hablar. Cuando mi nombre fue llamado, sentí un nudo en el estómago. Me levanté, caminé hasta mis fotos, me giré para encarar al público. Vi a Jimena en la primera fila, sonriendo alentadoramente. Respiré hondo. Mi serie se llama Mujeres en Transición, comencé. La voz inicialmente dubitativa, pero ganando fuerza a medida que hablaba. Cada una de estas mujeres está en un momento de cambio en su vida, dejando atrás lo conocido, aventurándose en lo desconocido. La joven saliendo de casa por primera vez, la ejecutiva que abandonó la carrera corporativa para abrir su propio negocio, la viuda reciente aprendiendo a vivir sola. Caminé a lo largo de las fotos, explicando cada una, compartiendo las historias detrás de las imágenes, las elecciones técnicas que había hecho para capturar la esencia de cada mujer en su momento de transformación. Y finalmente, dije, deteniéndome delante del autorretrato en el centro, yo misma. En mi propia transición, mi propio nuevo comienzo. Conté brevemente mi historia, no todos los detalles dolorosos, pero lo suficiente para contextualizar la imagen. Una mujer de mediana edad redescubriendo su pasión, redefiniendo su identidad más allá de la maternidad, aprendiendo a existir por sí misma y para sí misma. Lo que aprendí con estas mujeres, concluí, es que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para volver a empezar. Cada uno de nosotros tiene múltiples capítulos en nuestra historia. El secreto es tener la valentía de pasar la página cuando el capítulo actual ya no está funcionando. Los aplausos fueron cálidos, genuinos. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos, incluyendo a Jimena, que sonreía a través de las lágrimas. Cuando volví a mi lugar, ella apretó mi mano silenciosamente.
una comunicación sin palabras que decía todo lo que necesitábamos saber. Después de todas las presentaciones, hubo un pequeño brindis. Varios invitados vinieron a hablar conmigo, a expresar cómo fueron tocados por la serie, a hacer preguntas sobre el proceso. Fue durante una de esas conversaciones que Carlos se acercó, acompañado por una mujer que no reconocí. Sofía, quiero presentarte a Lucrecia Mendizábal. Ella es curadora de la Galería Municipal. La mujer me extendió la mano sonriendo. Tus fotografías son extraordinarias, Sofía, especialmente considerando que eres una fotógrafa principiante. Gracias, respondí, sintiendo el rostro enrojecer con el elogio inesperado. De hecho, continuó Lucrecia, estamos organizando una exposición para el próximo mes sobre Mujeres por Mujeres. Fotografías hechas por fotógrafas femeninas explorando temas relacionados con la experiencia femenina. Tu serie sería perfecta para incluir. Me quedé momentáneamente sin palabras. ¿Una exposición? ¿En la Galería Municipal? Sí. Sería una oportunidad de exponer tu trabajo a un público mayor, conectarte con otros artistas. ¿Qué te parece? Miré a Carlos, que asintió alentadoramente, y luego a Jimena, que se había acercado y escuchado la conversación. Su rostro brillaba con orgullo. Yo me sentiría honrada, logré decir finalmente. Excelente, vamos a conversar sobre los detalles la próxima semana. Lucrecia me dio su tarjeta. Felicidades de nuevo por tu trabajo extraordinario. Cuando ella se alejó, Jimena me abrazó. Mamá, vas a exponer en la Galería Municipal. Esto es increíble. Ni siquiera puedo creerlo, murmuré, aún en estado de shock. Yo sí puedo, dijo Carlos, sonriendo. Tu trabajo tiene algo especial, Sofía. Una honestidad, una profundidad emocional que no se puede fingir o fabricar. Te lo mereces. El resto de la noche pasó en un borrón de felicitaciones, conversaciones, celebraciones. Cuando finalmente Jimena y yo volvimos a casa, era casi medianoche, y yo estaba exhausta, pero exultante. Necesitamos celebrar apropiadamente, declaró Jimena al entrar. Fue directo a la cocina y volvió con 2 copas y una botella de vino que yo no sabía que teníamos. Compré hoy por la tarde para esta noche. Sabía que sería especial. Nos sentamos en el sofá, copas en mano, el silencio confortable entre nosotras. Miré a mi hija, la mujer a mi lado, fuerte, determinada, comenzando su propia jornada de redescubrimiento, y sentí una gratitud profunda. ¿Por qué estamos brindando?, pregunté. Jimena pensó por un momento, luego levantó su copa. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por tener la valentía de romper lo que no está funcionando y construir algo nuevo. Toqué mi copa con la suya. Por los nuevos comienzos. Bebimos, y entonces Jimena puso su copa en la mesa, una expresión seria reemplazando la sonrisa. Mamá, necesito contarte una cosa. Mi corazón se aceleró con aprensión. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando dijiste que podríamos trabajar juntas en un proyecto después de que terminaras el curso? Sí. Bueno, ya sé lo que quiero hacer. Ella hizo una pausa, como si reuniera coraje. Quiero documentar historias como la nuestra. Madres e hijas que se perdieron y se encontraron de nuevo. Relaciones familiares que fueron rotas y reconstruidas. Eso suena increíble, Jimena. Y quiero empezar con nuestra historia, una serie de fotos documentando nuestra jornada, desde donde estábamos hasta donde estamos ahora y hacia dónde vamos. Una celebración de nuestra reconexión, pero también un testimonio honesto de cómo llegamos al punto de ruptura. Consideré su propuesta, sintiendo su importancia, su sinceridad. Eso significaría exponer nuestros momentos más dolorosos, nuestras fallas, nuestros errores. Sí, pero también nuestra resiliencia, nuestra capacidad de crecer, de perdonar, de volver a empezar. Ella tomó mis manos. Es una historia que vale la pena contar, mamá. No solo para nosotras, sino para otras personas que pueden estar pasando por algo similar. Miré nuestras manos entrelazadas, las de ella jóvenes, fuertes, las mías,
comenzando a mostrar los signos de la edad, pero igualmente fuertes a su manera. ¿Cómo imaginas hacer esto? Una serie de retratos dobles, nosotras dos en diferentes etapas de nuestra jornada. Recreaciones de momentos significativos, fotos de objetos que cuentan nuestra historia. La cámara rota, el autorretrato que tomaste, el departamento que estamos construyendo juntas. Sus ojos brillaban con entusiasmo creativo. Y quiero que sea colaborativo, tú fotografiándome a mí, yo fotografiándote a ti, nosotras dos fotografiando juntas. Un proyecto de sanación, reflexioné. Exactamente, un proyecto que nos permita procesar lo que pasó y transformarlo en algo significativo, algo hermoso, incluso en las partes dolorosas. Pensé en lo que su propuesta significaba, la vulnerabilidad que exigiría, la exposición, pero también la posibilidad de transformación, de dar significado al dolor que habíamos experimentado. ¿Cuándo empezamos?, pregunté finalmente. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, y en ese momento volví a ver a la niña que corría por el parque fotografiando pájaros, llena de pasión y posibilidades. ¿Mañana? Mañana, concordé, sintiendo un nuevo capítulo abriéndose delante de nosotras. Las semanas siguientes trajeron una actividad febril. Además de la preparación para la exposición en la Galería Municipal, Jimena y yo comenzamos nuestro proyecto conjunto. Pasábamos horas planeando, fotografiando, editando, discutiendo. Había momentos de frustración, claro, cuando visiones artísticas chocaban o cuando tocar ciertas heridas todavía era demasiado doloroso. Pero también había momentos de alegría pura, de creatividad compartida, de conexión profunda. Una tarde, estábamos en el parque, trabajando en una serie de fotos que representaban nuestro distanciamiento y acercamiento. La idea era simple, pero poderosa. Fotos de nosotras dos de espaldas una a la otra, gradualmente girándonos hasta estar cara a cara. Estábamos tan absortas en el trabajo que no notamos la aproximación de Ricardo hasta que estuvo a pocos metros de distancia. «Ximena», llamó, la voz dudosa, incierta. Ella se giró, la cámara aún en las manos, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Ricardo? Él estaba diferente del hombre confiado y controlador que yo conocía. Parecía más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. «Disculpen la interrupción», dijo, mirando de Jimena a mí y de vuelta a ella. «Las vi del otro lado del parque y necesitaba hablar contigo». «Voy a dejarlos a solas», ofrecí, comenzando a alejarme. «No, quédate», dijo Jimena sorprendiéndome. «¿Qué quieres, Ricardo?» Él pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. Yo quería ver cómo estás. No atiendes mis llamadas, no respondes mis mensajes. Necesito espacio, Ricardo. Fui clara al respecto. Lo sé. Es solo que... Él miró la cámara en sus manos, el equipo fotográfico esparcido a nuestro alrededor. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Un proyecto fotográfico, respondió Jimena simplemente. ¿Fotográfico? Pareció genuinamente sorprendido. ¿Volviste a la fotografía? Estoy redescubriendo muchas cosas sobre mí misma. Ricardo me miró entonces, una comprensión lenta surgiendo en sus ojos. Fuiste tú. Tú la convenciste de cancelar la boda. Antes de que yo pudiera responder, Jimena dio un paso adelante, posicionándose entre nosotros. No, Ricardo, fue mi decisión, solo mía. Pero después de que se reconciliaron, nos reconciliamos porque yo decidí que no podía casarme contigo, no al revés. Su voz era firme, pero no cruel. La verdad es que yo estaba perdida, Ricardo. Había olvidado quién era, lo que quería, y tú estabas cómodo con esa versión de mí. Te amo, Jimena. Tú amas la idea de mí que tú creaste, la mujer que sería la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, el complemento perfecto para tu vida perfecta. Ella negó con la cabeza. Pero esa no soy yo. Nunca lo fui. Ricardo miró al suelo, las manos en los bolsillos. ¿Entonces ese es esto? ¿Realmente terminó?
terminó. Pero espero que un día encuentres a alguien que ames por quien realmente es, no por lo que ella puede convertirse para ti. Él asintió lentamente. Levantó la mirada una última vez. Te ves diferente. Me siento diferente. Ella levantó la cámara. Me siento yo misma. Ricardo me miró de nuevo, pero ya no había acusación en sus ojos, solo una triste comprensión. Cuídate, Jimena. Tú también, Ricardo. Él se giró y caminó en dirección opuesta, los hombros caídos, una figura solitaria contra el verde del parque. Observamos hasta que desapareció de vista. ¿Estás bien?, pregunté cuando se fue. Jimena respiró hondo, exhaló lentamente. Estoy bien, es extraño, pero me siento libre, como si un último peso hubiera sido removido. Parecía realmente afectado. Lo sé, y lo siento por él. Pero no puedo vivir mi vida para hacer felices a otras personas, ni siquiera a Ricardo. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero segura. Ahora, ¿dónde estábamos? Retomamos nuestro trabajo, pero algo había cambiado. Había una nueva ligereza en Jimena, como si el encuentro con Ricardo hubiera sellado finalmente el fin de un capítulo, permitiendo que ella abrazara plenamente el nuevo. El mes siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. La exposición en la Galería Municipal fue un éxito sorprendente. Mi serie Mujeres en Transición generó más atención de la que yo jamás podría haber imaginado. Periódicos locales publicaron artículos, blogs de arte compartieron las imágenes. Personas que yo nunca había conocido me buscaron para compartir sus propias historias de transición y nuevo comienzo. Un pequeño periódico cultural me entrevistó, preguntando sobre mi inspiración, mi proceso. Cuando el reportero preguntó cómo había comenzado en la fotografía tan tarde en la vida, conté honestamente sobre la cámara rota, sobre el momento en que algo murió dentro de mí y algo nuevo comenzó a nacer. Es una historia de renacimiento, entonces, comentó el reportero. De renacimientos, en plural, corregí. El mío, el de mi hija, el de nuestra relación. La nota fue publicada con el título Del luto al nuevo comienzo, cómo una cámara rota se transformó en arte. Incluía algunas de mis fotografías de la serie y un pequeño párrafo sobre el proyecto conjunto que Jimena y yo estábamos desarrollando. Ese proyecto, que comenzamos a llamar simplemente Madre e Hija, estaba evolucionando de maneras que no habíamos previsto. Lo que comenzó como una exploración de nuestra historia personal se expandió para incluir a otras madres e hijas con historias similares, de distanciamiento, conflicto, reconciliación y crecimiento. Una tarde, mientras trabajábamos en el departamento organizando las fotos más recientes, Jimena hizo una pausa, mirando pensativa la pantalla de la computadora. ¿Sabes lo que estoy pensando, mamá? Esto podría ser más que solo fotos. Podría ser un libro. La miré, sorprendida. ¿Un libro? Sí, fotografías e historias, las nuestras, las de las otras madres e hijas que estamos documentando. Una celebración de la complejidad de estas relaciones, de las dificultades y bellezas. La idea era audaz, ambiciosa y completamente emocionante. ¿Crees que podríamos lograrlo? Jimena sonrió. Hace 2 meses, ¿pensarías que estarías exponiendo en la Galería Municipal? ¿Que yo habría cancelado mi boda? ¿Que estaríamos aquí, trabajando juntas en un proyecto de fotografía? Me reí, reconociendo la verdad en sus palabras. Justo, entonces, un libro. Un libro, confirmó, y ya sé exactamente cómo quiero empezar. Con la foto de la cámara rota al lado de la nueva que compré para ti. Destrucción y nuevo comienzo. Lado a lado. Esa noche me senté en el balcón sola, observando el atardecer teñir el cielo de escarlata. El mismo atardecer que había capturado en mi autorretrato, ahora un símbolo de todo lo que había cambiado en mi vida. Pensé en cómo una única acción, Jimena tirando la cámara al suelo, había desencadenado una transformación tan profunda. Cómo aquel momento de dolor se había convertido en la semilla de un nuevo comienzo, no solo para mí, sino para Jimena también. Algunas pérdidas, me di cuenta, son en realidad liberaciones. Algunas rupturas son necesarias para que algo nuevo pueda emerger.
La cámara destrozada en el suelo no fue solo la muerte de una ilusión, fue el nacimiento de una verdad. Que yo merecía respeto, que Jimena merecía autenticidad, que ambas merecíamos vivir nuestras propias vidas, no las que otros planearon para nosotras. Oí pasos detrás de mí. Jimena se unió a mí en el balcón, 2 tazas de té en las manos. Me entregó una y se sentó en la silla de al lado. ¿En qué piensas?, preguntó, observando el atardecer conmigo. En cómo la vida es impredecible. En cómo las cosas que parecen desastres en el momento pueden revelarse como bendiciones disfrazadas. Ella asintió, tomando un sorbo de su té. ¿Como una cámara rota? Exactamente. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la belleza del cielo en llamas, la lenta desaparición del sol en el horizonte. Llamé a la editorial hoy, dijo Jimena finalmente, la que Lucrecia nos recomendó. Quieren ver una propuesta para el libro. La miré, sorprendida. ¿Ya? Pensé que íbamos a esperar hasta terminar más del proyecto. ¿Por qué esperar? Tenemos una historia poderosa que contar. Tenemos talento. Tenemos pasión. Ella sonrió. Esa sonrisa que me recordaba tanto a ella de niña, llena de esperanza y posibilidades. Y tenemos una editorial interesada. ¿Y si no funciona? Entonces intentamos otra editorial, y luego otra. Y si nadie quiere publicar, publicamos nosotras mismas. Ella puso su mano sobre la mía. El punto no es el resultado, mamá. Es la jornada. Es el hecho de que estamos intentando, de que estamos creando, de que estamos viviendo auténticamente. Miré su mano sobre la mía, nuestros dedos entrelazados contra el cielo escarlata, y sentí una certeza profunda, inquebrantable. Independientemente de lo que pasara con el libro, con la exposición, con nuestros proyectos futuros, algo precioso había sido recuperado, algo que ningún fracaso podría quitarnos. Nuestra conexión, nuestra verdad, nuestra capacidad de crecer y cambiar juntas. Entonces vamos a hacerlo, dije, apretando su mano. Vamos a contar nuestra historia. 6 meses después, estaba de pie en una pequeña librería en el centro de la ciudad, observando una fila de personas sosteniendo copias de nuestro libro recién publicado. Fragmentos y luz. Historias de madres e hijas. En la portada, la imagen de la cámara rota al lado de la nueva, exactamente como Jimena había imaginado. La editorial había estado más que entusiasmada con nuestra propuesta, ofreciendo un contrato que nos sorprendió con su generosidad. El libro, una combinación de fotografías poderosas e historias personales conmovedoras, había sido lanzado con críticas sorprendentemente positivas. Jimena estaba a mi lado, radiante en un vestido azul que resaltaba sus ojos, firmando copias, conversando con los lectores. Había una confianza en ella, una tranquilidad que era nueva y al mismo tiempo profundamente familiar, como si la persona que siempre debió haber sido estuviera finalmente emergiendo. Siguiente, llamó, sonriendo a una señora anciana que se acercaba con una copia del libro. Me encantó tu historia, dijo la señora, poniendo el libro en la mesa para ser firmado. Me hizo recordar tanto a mi propia hija. Nosotras también nos perdimos por un tiempo. ¿Y se encontraron de nuevo?, preguntó Jimena, abriendo el libro en la página de firmas. La señora sonrió, una sonrisa melancólica. Desafortunadamente no. Ella vive en otro país ahora. Apenas hablamos. Jimena hizo una pausa, mirando a la señora con compasión genuina. Luego, en lugar de simplemente firmar el libro, escribió un mensaje más largo. ¿Qué escribiste?, pregunté después de que la señora se alejara, visiblemente emocionada con lo que sea que Jimena haya escrito. Que nunca es tarde para un nuevo comienzo, que algunos puentes, incluso quemados, pueden ser reconstruidos, y que le di mi correo electrónico por si quiere conversar más sobre cómo abordar a su hija. Miré a mi propia hija, esta mujer fuerte, compasiva, auténtica, y sentí una ola de orgullo tan intensa que casi me dejó sin aliento. «Eres increíble, ¿sabías?», dije, mi voz un poco embargada por la emoción. «Aprendí de la mejor», respondió,
guiñándome un ojo antes de llamar al siguiente en la fila. Más tarde esa noche, después del lanzamiento, después de las fotos, las entrevistas, los brindis, Jimena y yo caminamos juntas de vuelta a casa. El cielo estaba despejado, estrellado, una luna menguante derramando su luz plateada sobre las calles tranquilas. «¿Qué piensas de San Miguel de Allende?», Jimena preguntó de repente. «¿Cómo así?». «Para el próximo proyecto, estoy pensando en algo internacional. Madres e hijas alrededor del mundo. Diferentes culturas, diferentes desafíos, diferentes formas de amor». La miré, sintiendo esa familiar mezcla de sorpresa y admiración que ella siempre lograba evocar en mí. San Miguel de Allende sería un gran comienzo. «Genial». Ella sonrió, entrelazando su brazo en el mío mientras caminábamos. «Porque ya investigué pasajes. Podemos ir en junio, si puedes conseguir permiso en el trabajo». Me reí, negando con la cabeza ante su audacia, su determinación. «Voy a arreglarlo. Siempre lo hago». Llegamos a nuestro departamento, nuestro hogar compartido, nuestro refugio, nuestro estudio, y nos detuvimos un momento delante de la puerta, como si ambas estuviéramos conscientes de la jornada que nos trajo hasta allí. «Mamá», dijo Jimena suavemente, «¿sabes lo que se me ocurrió hoy durante el lanzamiento?». «¿Qué?». «Que esa cámara rota fue la mejor cosa que me ha pasado. ¿A las dos?». La miré. A la mujer que yo había criado, perdido y encontrado de nuevo, y sentí una verdad profunda en sus palabras. Aquella noche de graduación, cuando todo pareció hacerse pedazos, fue en realidad el inicio de todo, el momento en que ambas comenzamos a descubrir quiénes éramos realmente, lo que queríamos realmente, cómo realmente podríamos amarnos. «La mejor cosa», concordé, abrazándola. Y mientras entrábamos juntas en nuestro departamento, pensé en la cámara nueva en mi mesa, en la luz del atardecer que estaría esperando por nosotras mañana, y en todas las historias aún por capturar, por contar, por vivir. Historias de ruptura y reconstrucción, de pérdida y descubrimiento, de escarlata y oro. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.